Hola señores, señoras, ¿qué tal? Eh, Me gustaría acercarles este libraco de David Hume. No se alcanza a leer allí un poco. Investigación sobre el conocimiento humano. Está bonito el diseño de la portada. Es edición Mestas. Es editado en España, me parece. Y bueno, pues recuerden que los que conocen a Hume respecto de su tratado sobre la naturaleza humana. Eh, este es más breve, digamos, ¿no? Esta edición que tengo yo es de 170 páginas exactamente. Les leo la contraparte. Dice, pero no podemos esperar que la filosofía, si cultivada con cuidado y alentada por la atención del público, pueda llevar sus investigaciones aún más lejos y descubrir, al menos en algún grado, las fuentes y principios secretos por los que la mente humana se mueve en sus operaciones? Vuelve a preguntarse Hume en su investigación sobre el conocimiento humano. Aunque parece sencillo y mucho más al alcance de la mano, la ambición central de la obra del filósofo escocés no es menor. Internarse en el bosque de la naturaleza humana equivale a observar el ordenamiento que determina que el sujeto organice su entendimiento de un modo específico, de forma de poder explicar por qué éste actúa, piensa, percibe y siente tal como lo hace, y no de otra manera. La impredecible constelación dispersa de actos del hombre serán entonces susceptibles, dice aquí, de explicación. Eh, este librito es de 1900, no es cierto, 2003. Y les leo, bueno, antes les comento el índice. Eh, Vienen dos secciones. En la primera sección dice las distintas clases de filosofía. ¿Es una sección? Creo que es solo una sección. Al menos aquí lo pone en una sección y lo divide en 12 capítulos. Veamos, por ejemplo, algunos títulos. Las distintas clases de filosofía, abre el primero. El 2, el origen de las ideas. El 3, la asociación de ideas. El 4, dudas escépticas sobre las operaciones del entendimiento. El 5, solución escéptica de estas dudas. Luego viene la probabilidad, la idea de conexión necesaria, libertad y necesidad, la razón de los animales, vean aquí lo que plantea Hume, los milagros, luego el 11, providencia y vida futura, y el 12, filosofía académica o escéptica. Vamos a leer el parrafito, una parte del parrafito de la introducción. Dice: en 1748 David Hume publica su investigación sobre el conocimiento humano, con el objeto de superar los errores del pasado. 10 años antes había tenido lugar la aparición de su primera obra, el ambicioso Tratado de la Naturaleza Humana, en el que exponía extensamente sus ideas sobre la ciencia, las pasiones y la moralidad. Nunca un proyecto literario tuvo tan mala fortuna como mi Tratado de la Naturaleza Humana. Nació muerto ya en las prensas, señalaba decepcionado el propio autor. Aunque no pasó totalmente desapercibida, la acogida de la primera gran obra fue muy lejana a la esperada por el autor. Lejos de abrirle los ojos al público con las propuestas allí ofrecidas, este primer texto acabó por cimentar la fama de Hume como un escéptico y ateo redomado, todo lo cual incidiría negativamente en su postulación para ocupar la cátedra de Ética y Filosofía en la universidad de su ciudad natal, Edimburgo. Vamos ahora con el propio Hume. Veamos la sección primera, cómo la abre. Dice: las distintas clases de filosofía. La filosofía moral o ciencia de la naturaleza humana se puede tratar de dos maneras, y cada una tiene sus ventajas, contribuyendo a entretener, ilustrar y reformar a la humanidad. Así abre Hume. Dice: en una, los filósofos nos presentan a la persona como un ser nacido para la acción. En sus actos se deja influir por el gusto y el sentimiento,
persiguiendo un objeto y evitando otro, en función del valor que los mismos parecen tener según se nos presentan. Y dado que la virtud, según opina la mayoría, es el objeto más valioso, estos filósofos lo pintan agradablemente, valiéndose de la poesía y de la elocuencia, desarrollando su propuesta de una manera sencilla y clara, para que resulte la más indicada para agradar a nuestra imaginación y poder movilizar los sentimientos. Bien, ahí está la sección primera, al inicio. Vamos, por ejemplo, a la sección segunda, el origen de las ideas. Todo el mundo admite, dice Hume, sin rechistar, que hay una diferencia evidente entre las percepciones de la mente cuando alguien siente dolor por el calor excesivo o placer por un calor moderado, y cuando posteriormente evoca en la mente esta sensación o las anticipa en su imaginación. Dice un poco más, estas facultades pueden imitar o trasladar las impresiones de los sentidos, pero nunca podrán alcanzar la fuerza o vivacidad de la experiencia inicial. Y ahí se sigue Hume. Recuerden que esto ya lo estaba discutiendo, por ejemplo, John Locke, y de hecho está en buena medida Hume atacando o va a atacar a muchas de las ideas de John Locke. Vamos a la sección tercera, por ejemplo, vean cómo abre la asociación de ideas. No cabe duda de que existe un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas de la mente y, y que, cuando se presentan a la memoria o a la imaginación, unos introducen a otros con un cierto orden y regularidad. En nuestro pensamiento o discurso más ponderado es fácil observar que cualquier pensamiento que irrumpe en la serie habitual o cadena de ideas es inmediatamente detectado y rechazado. Incluso en nuestras más locas y extravagantes fantasías, dice Hume, hasta en nuestros mismos sueños, encontraremos, si nos paramos a reflexionar, que la imaginación no ha corrido locamente a la aventura, sino que se mantiene una conexión entre las distintas ideas que se sucedieron. A mí me gusta leer a Hume, tiene una pluma excelente, por no decir más. Y bueno, pues sencillamente se lo recomiendo a los que no lo conozcan. Y a los que ya lo conozcan, pues estudienlo mucho porque es un gran filósofo, ¿no? La sección sexta, por ejemplo, probabilidad. Aunque no hubiera azar en este mundo, dice Hume, nuestra ignorancia de la causa real de un suceso tendría la misma influencia sobre el entendimiento y engendraría una creencia u opinión similares. Es verdad que existe una probabilidad que surge de la superioridad de las posibilidades de una de las alternativas, y según aumenta esa superioridad y sobrepasa las posibilidades contrarias, la probabilidad aumenta proporcionalmente y engendra un grado mayor de creencia o asentimiento en favor de esa alternativa, cuya superioridad descubrimos. Y allí se sigue David Hume. Veamos, por ejemplo, la sección séptima, la idea de conexión necesaria, parte primera. La ventaja de las ciencias matemáticas sobre las morales consiste en que las ideas de las primeras, al ser sensibles, siempre son claras y precisas. Una mínima diferencia entre ellas se percibe inmediatamente, y los términos expresan siempre las mismas ideas, sin ambigüedad ni variación. Y me gustaría ir hacia el final, porque pues es muy polémico y muy curioso el final de la investigación sobre el conocimiento humano de Hume. Vean cómo cierra. Dice, si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿cuántos estragos haríamos? Si cogemos entre nuestras manos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofismas e ilusión. Ilusión, dice al final. No puede contener más que sofismas e ilusión, dice este gran crítico de
de la filosofía racionalista, por supuesto, ¿no? Pero de la filosofía en general también. Lean al gran David Hume, saludos.